Mientras esto pasa, bueno, pues en Australia se reportan un desvío de aviones comerciales que empezaron a tener que ser desviados. Vamos a poner el mapa del país. Seguro que reportan, Australia tuvo que empezar a desviar aviones debido a una situación que estaba sucediendo con armas reales de chinos en la zona. Australia se puso en alerta y China, muy cerca de Australia, empezó a realizar maniobras militares cerca de Sydney, aparte de la capital. China estuvo ejecutando ejercicios militares con fuego real en aguas internacionales apenas a unos cuantos cientos kilómetros de Sydney, lo que generó preocupación en Australia y en la región. Vamos al detalle, vamos a ver el mapa y vamos a ir hacia Sydney, ¿verdad? Miren, vamos a poner la distancia en la que estaban los barcos. ¿Dónde está el mapa? Ahí está Sydney, ¿verdad? Acá está Sydney. Vamos a hacer el cálculo. Son más o menos a esta distancia, ¿sí? Aproximadamente. O sea, que dices, bueno, porque son 500 kilómetros hasta aquí, más o menos serían pues unos 600 kilómetros en este rango, digamos, en esta zona. Que en términos del espacio en el mar, pues dices, oye, tienes, ¿no? Tienes demasiado a dónde ir como para que te pongas enfrente de la capital de un país, ¿no? No acá de este lado, o acá, o acá. No, no, no. Te vas, te pones enfrente. Sí, aguas internacionales, 500, 600 kilómetros, y ahí te pones a hacer combates de práctica con armas reales, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, sí está muy, muy claro el asunto, cómo se maneja. Y digo, es un asunto que no nada más hace China, ¿eh? O sea, lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, o sea, lo hacen muchos países, ¿no? Vamos que van en el mismo estilo de comportamiento. Quiero poner el mapa completo porque nos damos un poco más de idea, pues de repente, de cómo se comportan los países, ¿no? De repente es una actitud muy, muy tremenda, ¿no? Si ya vamos al mapa, así como lo estamos viendo, pues el lugar, ¿no? La distancia más o menos sería aquí de los ejercicios militares en aguas internacionales. Pero dices, oye, tienes, ¿no? Como que tienes mucho espacio, ¿no? ¿Dónde hacerlo? Y te pones aquí, enfrente de mi capital. O sea, un tema, ¿no? China ejecutó ejercicios militares con fuego real en aguas internacionales, enfrente de Sydney, aproximadamente a unos 500-600 kilómetros de la capital. Las aerolíneas como Emiratos Árabes, Qantas, Air New Zealand, entre otras, tuvieron que desviar sus vuelos para evitar riesgos, según los informes de controladores aéreos en la zona, que alertaron la presencia de buques chinos de disparos con armas reales. Y el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Jiankun, confirmó que el Ejército Popular de Liberación llevaba a cabo maniobras de agua de manera segura y profesional. Esto en cumplimiento al derecho internacional. La flota china incluye 3 buques de guerra: la fragata Haiyan, clase Jiankai, el destructor Renhai Sungi y el buque de abastecimiento de clase Fushi Wenxinhu, los cuales han sido identificados por la Fuerza de Defensa Australiana. El gobierno de Australia monitorea la situación de cerca y ha declarado que estas actividades se desarrollan en aguas compatibles en el derecho internacional. Bueno, pues eso es lo que dicen. Obviamente la canciller australiana, Penny Wong, va a abordar esto con el canciller Wang Yi, o sea, con el ministro de Relaciones Exteriores chino. Lo van a hablar en la próxima reunión, por cierto, en Sudáfrica, en la cumbre del G20, ¿no? Ahí se van a dar pues un encuentro, un saludo y pues también un jalón de orejas de decir, oye, espérame, pues ¿qué estás haciendo ahí, no? Australia ha coordinado su respuesta con aliados como Nueva Zelanda, ya que China ha incrementado su presencia en el Pacífico en grandes áreas de interés estratégico y comercial para China, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el asunto. Vámonos a otro tema. Fíjense que se está investigando cada vez más a detalle cómo funciona el H5N1, la nueva cepa de esa gripe aviar, y según lo que reportan el nuevo estudio de la República Checa, sugiere que el virus H5N1 de la gripe aviar puede transmitirse por aire, bajo ciertas condiciones. Esto representaría un nuevo desafío para la industria avícola global.
En febrero, la granja de pollos, una granja de pollos allá en este país, con estrictas medidas de bioseguridad, sufrió un brote masivo a pesar de contar con varios filtros de agua, ventiladores unidireccionales. Y entonces empezaron a decir, ¿cómo era posible esto? Según el doctor Kamil Sedlak, del Instituto Veterinario Estatal de Praga, después de evaluar todas las posibilidades de la propagación por el viento, es la única causa probable que encontraron ellos. El virus fue rastreado hacia una granja de patos aproximadamente a unos 8 kilómetros de distancia, donde en aquella zona el brote había eliminado 50,000 aves en pocos días. Ese salto de esa granja de patos pasó a estos 8 kilómetros a pesar de todos los filtros que había en esta otra granja, ¿no? Entonces creen que fue por aire que se traspasó o que pasó esa gripe. Digo, pues yo pregunto, ¿no? O sea, pues al final son aves silvestres que también pueden llevar, o sea, se enferma una ave silvestre en una granja, vuela a la otra granja y pues ya está ahí. Digo, yo no sé si, o sea, porque no lo explica en el estudio, ¿no? O sea, a mí se me hace pues, más fácil pensar que esto se da a través de las aves silvestres, ¿no? ¿Cómo controla las aves silvestres? No hay manera, ¿no? Creo yo. Pero bueno, este es el estudio que presentan ellos. Los datos meteorológicos mostrados, ¿no?, han asegurado que esos días que estuvieron el brote en la otra granja, hubo vientos hacia la otra granja. O sea, se pudo determinar desde el punto de vista de los datos meteorológicos que esos días estuvieron, pues, los vientos hacia ese lado. Aparte, hubo días nublados, porque ellos saben que bajo ciertas temperaturas, los mismos rayos UV matan el virus. Pero el día estaba nublado, esos días estuvieron nublados, había mucho viento hacia la otra granja y por eso creen que el aire fue el que logró esto, ¿no? También pudieron determinar que las primeras aves que se enfermaron fueron las que estaban del lado de la otra granja, a 8 kilómetros, pero la enfermedad empezó a afectar como si fuera del viento. Entonces eso ayudó a entender que la enfermedad vino de las cercanías de la otra granja y se fue propagando en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces todas esas cosas pues les ayudaron a determinar que el viento posiblemente sea un factor. Ahora, esto es posiblemente, dicen ellos, porque pues este es un caso, pero tendrán que investigarse más. La doctora Montserrat Toromorel enfatiza que la transmisión aérea debe considerarse seriamente, aunque está en investigación, y se recomiendan filtros en los sistemas de ventilación de las granjas para que éstas pues no tengan ese problema, ¿no? El doctor Richard Webby de la OMS señala que las cepas actuales no infectan fácilmente a los humanos, pero pues vuelven a advertir, ¿no? Desde la OMS vuelven a advertir de las posibles mutaciones, ¿no? También por otro lado, el doctor Michael Osterholm, más bien, menciona que esa transmisión aérea podría explicar casos como el de 3 veterinarios que dieron positivo con anticuerpos de H5N1 sin el contacto directo con aves infectadas. O sea, hay 3 casos muy curiosos de estos veterinarios que dicen 3 de ellos que no tienen contacto con aves y que se enfermaron, pues pensando que a lo mejor en el aire circuló, ¿no?, el problema, ¿no? Bueno, el asunto es que la bioseguridad se va a reforzar en las granjas de Praga. Y esto pues lo que buscan es evitar una crisis como la que está viviendo en estos momentos los Estados Unidos con ese tema, ¿no? Bueno, vámonos a otros temas, otros asuntos importantes.